sabio al sencillo, deseables son más que oro y más que muchos refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Deseables son más que oro y más que muchos refinados, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Con todo mi ser, con todo yo cantaré. Grande eres tú, canto a ti. Santo Señor, grande es tu amor, mi santo Dios. Grande eres tú.
Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Esta lección es la cuarta en nuestro estudio acerca del evangelismo personal. La lección se llama sencillamente la Iglesia de Cristo. El propósito de esta lección es para aclarar a la persona qué es lo que nosotros queremos decir y qué quiere decir la Biblia cuando habla de la Iglesia del Señor. Usted sin duda se ha identificado como un cristiano, ni más ni menos, como miembro de la Iglesia de Cristo. Probablemente la persona está muy interesada en saber de qué trata esa iglesia, qué clase de denominación será. Y es indispensable que nosotros le aclaremos que no es una denominación ni secta, sino que es la iglesia que Cristo fundó en el tiempo del primer siglo. Es necesario que la persona tenga un concepto muy claro acerca de la iglesia para poderla distinguir de las denominaciones. De otra manera, posiblemente se convierta a una idea equivocada. Así que, si la persona ya se bautizó, posiblemente después de la lección sobre el Evangelio, la persona se ha bautizado. Sin embargo, es necesario seguirle enseñando e instruyendo especialmente sobre esta lección acerca de la Iglesia del Señor. Viene en dos partes esta lección. La primera hoja es sencillamente acerca de la iglesia. La segunda hoja es un diagrama y una explicación acerca del origen de las iglesias, o sea, de las denominaciones. Es una explicación acerca del origen de las diferentes denominaciones que existen hoy día. Muchas personas dicen, bueno, si esta es
la iglesia y Cristo solo fundó una iglesia, entonces ¿de dónde vinieron todas las demás iglesias o denominaciones y sectas? Y entonces es nuestra obligación tratar de aclararle esto. Así que esta lección se puede enseñar sin incluir el diagrama, o se puede enseñar incluyendo el diagrama según la necesidad de la persona o de la ocasión en la cual usted esté enseñando la lección. Yo la voy a enseñar incluyendo el diagrama para que usted vea cómo se hace con el diagrama y su explicación sobre el origen de las denominaciones, o sea, el origen de las iglesias. Así que usted entienda que puede enseñar esta lección con el diagrama y su explicación o sin el diagrama y su explicación. En esta ocasión vamos a estudiar la lección completa, las 2 hojas con toda su explicación. La Iglesia de Cristo. En esta ocasión espero que usted entienda varias cosas acerca de la Iglesia del Señor. Me he identificado como miembro de la Iglesia de Cristo. Tal vez le he aclarado ya que no soy miembro de ninguna denominación, ni quiero ser miembro de ninguna denominación. Usted sin duda se estará preguntando, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta Iglesia de Cristo? ¿Será una secta nueva? ¿Será algo diferente realmente? ¿Qué es? Y lo que quiero hacer en esta oportunidad es sencillamente aclararle 3 puntos sencillos. El primero es que Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. Él edificó su iglesia, Él mismo, y la edificó exactamente como Él la quería. Ahora, si yo voy a edificar algo, si voy a construir algo, si voy a construir mi casa, y si tengo la capacidad y tengo las facilidades, la voy a construir no como usted la quiere, sino como yo la quiero, exactamente como yo la quiero. Y esto es lo que Cristo hizo con respecto a su iglesia. Él la edificó personalmente con toda su capacidad divina, con toda la autoridad que tiene, y con ese poder y esa capacidad, Cristo construyó, edificó su iglesia exactamente conforme a su voluntad. La edificó como una iglesia modelo, igual como Él la quiere. En Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, tenemos la promesa de Cristo con respecto a esto. Mateo 16, versos 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cristo mismo edificó su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las enseñanzas y las prácticas de ella fueron establecidas por medio de los apóstoles. Cristo le dijo a Pedro y en otra ocasión a todos los apóstoles que a ellos les iba a dar la autoridad de atar y desatar en la iglesia, o sea, en el reino de los cielos. Es decir, que por medio de la enseñanza de los apóstoles, Cristo mandó lo que deben hacer y lo que no deben hacer en su iglesia. Así que la enseñanza de los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, es la enseñanza que ata, o sea, que obliga, y que desata, o sea, que permite, en la iglesia del Señor. Es la enseñanza de ellos la que nosotros tenemos que seguir en la iglesia que Cristo fundó. No seguimos ningún otro documento, no seguimos ningún otro credo, ningún otro estatuto más que la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Esto es lo que ata
y desata las enseñanzas y las prácticas de la iglesia que Cristo fundó. Ahora podemos preguntarnos cómo podemos estar seguros que lo que los apóstoles enseñaron es realmente enseñanza de Cristo. Y como estudiamos en una lección anterior, en Juan capítulo 14, versículos 25 al 26, tenemos una promesa de Cristo que aclara esta situación. Juan 14, 25 al 26. Él está hablando a sus apóstoles y les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando los apóstoles predicaron y escribieron las cosas que predicaron y escribieron en el Nuevo Testamento, ellos no estaban dependiendo de su propia memoria de las cosas que Cristo había dicho. Ellos no estaban dependiendo de una enseñanza propia, sino que era la enseñanza de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, recordaron todo lo que Cristo había dicho. Inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron todas las cosas conforme a la doctrina de Dios. En Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, también la Biblia nos confirma lo mismo. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Cristo está prometiendo a sus apóstoles que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Y esa verdad es la que guió a la iglesia que Cristo construyó, que Cristo edificó. Esta enseñanza inspirada por el Espíritu Santo en los apóstoles es la manera en la cual Cristo dio la enseñanza, de modo de no equivocarse de ninguna manera, y así la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, recibió toda la verdad. Un poco más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, esto es, después de la muerte del Señor Jesús, después de su resurrección y después de su ascensión a la diestra del Padre. Después de esto, ya Cristo envió el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio por primera vez, para establecer, para fundar, para edificar la iglesia que es de Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41. Esta es la conclusión y el resultado del primer sermón del Evangelio predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino, el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y predicó acerca de Cristo. Ahora, en los versos 36 al 41, encontramos la conclusión del sermón y el resultado, que es la fundación de la iglesia que es de Cristo. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba,
y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tenemos la predicación del apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, y el resultado es que él ofrece el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Y el resultado después de la exhortación de Pedro es que como 3,000 personas recibieron su palabra, aceptaron la enseñanza del Espíritu Santo por medio de Pedro, y como resultado fueron bautizados en el mismo día. Los que recibieron su palabra en ese mismo día, como 3,000 personas, fueron bautizados, y el texto dice en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47 nos aclara a qué fueron añadidos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y añadidos por Cristo a su iglesia, que principió en este mismo día. Ahí tenemos el principio de la iglesia que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y personas fueron añadidas a esta iglesia día tras día. Esta iglesia edificada por Cristo. En el versículo 47 nosotros encontramos como punto clave el hecho de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y así empezó la iglesia. Y en el versículo 42 encontramos también algo muy importante acerca de esta iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia, edificada por Cristo, era lo que Él quería. Fue fiel a la doctrina de los apóstoles, la que recibieron y enseñaron por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y el resto de la Biblia, de Hechos capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22, habla de esta iglesia, la que Cristo fundó. Así que Cristo quería su iglesia así como Él la fundó, así como Él la edificó en el día de Pentecostés, fiel a la doctrina de los apóstoles. No quería que cambiara ni en doctrina ni en práctica. Cristo no quería que la iglesia se cambiara. Y este es el segundo punto que quiero que entienda en esta oportunidad. El primero es que Cristo mismo edificó su iglesia por medio de la enseñanza de los apóstoles, y la edificó exactamente como Él la quería, perfecta, sin necesidad de modificación. Y el segundo es que Cristo no quería que la iglesia cambiara. Sin embargo, sabía que iban a cambiar algunos. En Hechos capítulo 20, el Espíritu Santo advirtió por medio del apóstol Pablo de estos cambios. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20, versos 29 al 32. Nos está advirtiendo el apóstol Pablo que de los mismos cristianos, algunos se apartarían de la verdad
y nos está encomendando a la palabra de Dios. No es necesario cambiar. Podemos nosotros seguir el modelo de la palabra. Podemos seguir el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento y nosotros podemos estar seguros que estamos haciendo lo que Cristo quiere y que somos lo que Cristo quiere, que somos la iglesia que Él edificó, fiel a esa doctrina. Pero cuando empezamos a cambiar y apartarnos de esa palabra, de la verdad de Dios, entonces encontramos problemas. Porque Dios no aprueba estos cambios. Estos cambios provienen de Satanás. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, encontramos nosotros una manifestación del poder del hombre de pecado, de aquel que es por medio de Satanás mismo. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa que se apartan del camino, se desvían. Vendrá, dice, primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora no vamos a tratar de explicar todo este párrafo, pero sí es necesario que entendamos que el apóstol Pablo está diciendo que el día del Señor no vendrá hasta que venga primero la apostasía, y que esta apostasía, ese misterio de la iniquidad, ya estaba en acción, ya estaba en movimiento, ya había comenzado cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras hace más de 1900 años. Así que la apostasía, el cambio de la doctrina y las prácticas de la iglesia del Señor, el desvío, el apartarse de este camino que Cristo había trazado, era algo que Cristo no aprobaba, pero que sí sabía iba a suceder. No se sorprendió, pero también no aprobó todos estos cambios. Y nosotros no debemos sorprendernos al ver la existencia de diferentes doctrinas, diferentes prácticas religiosas en el nombre de Cristo hoy día, porque todo esto es parte de algo que Dios conocía de antemano y que Dios nos advierte en su palabra. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, encontramos nosotros la explicación del origen de esta apostasía y de estas enseñanzas equivocadas. La Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán o apostatarán, es lo mismo. Algunos apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo de nuevo acerca de la apostasía, acerca de algunos, no todos. No iba a ser una apostasía completa de todos los miembros de la iglesia. Dice el texto, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe.
y la manera en la cual apostataron, se desviaron, fue por escuchar enseñanzas equivocadas, enseñanzas inspiradas en los demonios, en los siervos del diablo, en Satanás mismo. Y por esto ellos se desviarán del camino de Dios. Y luego presenta él también algunos ejemplos de enseñanzas equivocadas, enseñanzas falsas, que serían manifestaciones de esta apostasía, y todavía hoy día hay personas que siguen enseñando semejantes doctrinas equivocadas, así como hicieron en aquel tiempo. También en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4 encontramos algo muy importante. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué van a seguir personas enseñanzas equivocadas? Todos dicen que usan la Biblia, todos predican a Cristo. Bueno, creo que el apóstol Pablo nos explica algo aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es decir, que las personas van a buscar predicadores, personas que les enseñen lo que ellos quieren oír. Buscan enseñanzas que les agradan y que aprueban sus propios errores. Esta es la causa de la apostasía y de tantas denominaciones que existen hoy día. Ahora vamos a pasar a considerar el diagrama que tenemos acerca del origen de las diferentes iglesias. La iglesia de Cristo fue establecida en el día de Pentecostés, como ya estudiamos en Hechos capítulo 2, versos 36 al 41 y el versículo 47. Y esto es lo primero que nosotros tenemos en el diagrama. El establecimiento de la iglesia que es de Cristo. Su fundador fue Cristo Jesús. Es el reino eterno prometido por Daniel en Daniel 2, versículo 44. El reino inconmovible recibido por los discípulos del Señor en el primer siglo. Hebreos 12, versículo 28. Esta iglesia fue exactamente lo que Cristo quería. Le agradaba, pues era fiel a la doctrina de los apóstoles que Cristo mismo había dado por medio de la obra del Espíritu Santo. En ella hay salvación, pues Cristo es su Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y aquí tenemos en el diagrama la iglesia de Cristo, establecida por Cristo y que es fiel en esta línea recta a la doctrina que Cristo estableció por medio de sus apóstoles. Sin embargo, Cristo advirtió por medio de los mismos apóstoles que de la misma iglesia algunos se apartarían de la verdad para seguir doctrinas y prácticas no autorizadas por el Espíritu de Dios. Esta apostasía de algunos, no todos, de algunos cristianos fue paulatina, poco a poco, y resultó sencillamente de haber dejado el patrón bíblico, o sea, la doctrina de los apóstoles. En esta condición los cristianos apóstatas no tenían la salvación, sino que habían perdido su comunión con Cristo y Dios. Segunda Juan, versículo 9. Algunas de las innovaciones doctrinales que poco a poco se desarrollaron y que resultaron en la Iglesia Católica Romana, iniciada en el año 311 después de Cristo, son las que se encuentran en la lista, a la izquierda, empezando con el agua bendita en el año 120 después de Cristo. Ninguna de estas doctrinas ni prácticas se encuentran autorizadas para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ninguna. Al contrario, contradicen enseñanzas escriturales. En el año 1054 después de Cristo se realizó una división en la Iglesia romana que resultó en la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Uno de los puntos básicos en el desacuerdo fue la autoridad suprema del obispo de Roma, la cual fue rechazada por la ortodoxa, así como algunas
otras prácticas. Y esto tenemos nosotros también en el diagrama, la división entre la Iglesia Católica Romana que resultó de la apostasía y luego la división entre ellas, la Iglesia Católica griega ortodoxa teniendo su origen en el año 1054 después de Cristo. En el siglo XVI, conforme también al diagrama, se originó la Reforma Protestante bajo el liderazgo de Martín Lutero, un sacerdote en la Iglesia romana. Su propósito no fue empezar ninguna nueva religión, sino reformar la misma Iglesia Católica Romana. Aunque las denominaciones protestantes que resultaron, como la luterana, la episcopal, la presbiteriana y la bautista, tenían muchos buenos puntos, pero también muchos errores, especialmente en que concebían una reforma de una iglesia que no era la de Dios, no era la que Cristo había establecido. En vez de sencillamente volver a hacer la iglesia del Señor siguiendo las normas neotestamentarias, aceptaron algunos de los credos humanos ya establecidos por la Iglesia Católica Romana, así como muchos de sus conceptos doctrinales y tradicionales. Todo esto impidió que pudieran seguir unánimes en sus pensamientos y ha resultado en muchas nuevas divisiones en el cuerpo de los creyentes entre las sectas evangélicas. Luego las sectas americanas, originadas principalmente en los Estados Unidos de América y en otros países de las Américas como México, El Salvador, Guatemala y otras naciones, siguen prácticamente la misma filosofía de las de la Reforma, pero con mucho énfasis sobre la obra milagrosa del Espíritu Santo. La mayoría tienen un supuesto profeta o grupo de hombres inspirados que ejercen la autoridad en ellas a través de sus enseñanzas supuestamente inspiradas. Pero comparando sus enseñanzas y prácticas con las del Nuevo Testamento, se nota claramente que no son la iglesia que Cristo fundó en el día de Pentecostés, ni pretenden ser en su mayoría. Todas las sectas, y esto es muy importante que lo entendamos, todas las sectas tienen fundador humano. 2. Cabeza humana. Alguna persona que tiene autoridad además de Cristo. Estatutos humanos. Y 4. Nombres humanos. 5. Cultos humanos. O sea, practican cosas que los hombres han establecido en vez de las cosas que Cristo estableció en su palabra. Y 6. Requisitos humanos para lograr la membresía en ellas. En la iglesia de Cristo, todo esto es divino. Todo esto proviene de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Jehová edificó solamente una casa, solamente una iglesia, y la edificó hace más de 1900 años. Y estas casas, estas iglesias establecidas en tiempos más modernos, 1000 años después del tiempo de Cristo, 1500, 1600, 1800, 1900 años después de Cristo, no pueden ser la casa de Dios. Y la Biblia dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127, versículo 1. Así que las personas que están luchando en esas plazas, están luchando en vano. Están luchando en vano porque están luchando en algo moderno. No están luchando en aquello edificado hace 1900 y más años. Están luchando en vano porque están luchando en algo humano. No están luchando en algo divino, construido, edificado por Cristo Jesús. Son muy sinceras estas personas y realmente les amamos, pero queremos que entiendan que la iglesia que Cristo fundó no es una secta, no es una iglesia nueva, no es una iglesia católica romana, no es protestante, no es pentecostal, no es evangélica ni sectaria en ningún sentido. Es la que Cristo fundó, encabeza, dirige y salvará. Y esto me lleva al tercer punto que quiero que entendamos en esta oportunidad. El primero fue que Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. El segundo, que Cristo no quería que la iglesia se cambiara, pero muchos cambiaron.
Y el tercero es que la iglesia de Cristo no es una iglesia nueva. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, y el versículo 47, leyendo de nuevo este pasaje. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los hombres que obedecieron el evangelio que predicaron los apóstoles fueron añadidos así a la iglesia que Cristo edificó. Este fue el único requisito para pertenecer, para formar parte de la iglesia del Señor. El verso 47 de nuevo dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Los salvos, todos los salvos por medio del evangelio predicado por los apóstoles fueron añadidos a la iglesia. Ellos son la iglesia. Los salvos componen la iglesia del Señor. La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia no es una organización eclesiástica. La iglesia es sencillamente el cuerpo, el conjunto de todas aquellas personas que por medio de la predicación del evangelio han llegado a creer, se han arrepentido y han sido bautizados para perdón de los pecados y han recibido el Espíritu Santo de Dios. Esto es la iglesia. La iglesia se compone de individuos. ¿Quiénes son estos individuos? Son todos los individuos que han escuchado el verdadero evangelio, el que encontramos exclusivamente en el Nuevo Testamento. Ellos escucharon este evangelio, lo creyeron de todo corazón, se arrepintieron, decidieron cambiar su vida y fueron bautizados para recibir no membresía en una denominación, sino para recibir perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ellos entonces automáticamente, por el poder de Cristo, pasan a formar parte de la iglesia. No pasan a formar parte de ninguna denominación, no son aceptados por alguna secta, sino que son añadidos por Cristo a su iglesia. En Lucas capítulo 8, versículo 11, en la explicación de una parábola, hay un principio muy importante que es necesario que notemos en esta oportunidad. Lucas capítulo 8, Cristo ha enseñado acerca de la parábola del sembrador y está explicando parte de esta parábola. En el versículo 11 él declara, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino de Dios es la palabra, el evangelio. Si nosotros predicamos el mismo evangelio hoy día, creemos y obedecemos al mismo evangelio, seremos añadidos al mismo reino, a la misma iglesia, no a ninguna denominación de origen humano, no a ninguna iglesia nueva, sino a la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó en el día de Pentecostés. Si usted toma una semilla de naranja y la siembra, ¿qué fruto le va a dar? ¿Le va a dar acaso manzanas? ¿Bananos? Nunca. La semilla de naranja, si es que produce fruto, va a producir el fruto de naranjas, el mismo fruto siempre. Si usted toma una semilla de naranja de hace 100 años y la siembra, si produce fruto, va a producir el fruto de naranjas. El fruto siempre es el mismo. Y así es con la semilla del reino de Dios también. Si la semilla del reino de Dios, de la iglesia de Cristo,
era la palabra de Dios. Y esta semilla sembrada en los corazones de los hombres en el día de Pentecostés produjo cristianos que fueron añadidos a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la única iglesia que había. Entonces, años después, un hombre llamado Saulo de Tarso escuchó este mismo mensaje, el mismo evangelio. Obedeció el evangelio de la misma manera. Fue sumergido en agua para remisión de sus pecados, para lavar sus pecados. Él fue añadido a una iglesia nueva. ¿Fue añadido a una denominación diferente? No. Fue añadido a la misma iglesia que aquellos del día de Pentecostés. Más adelante encontramos a un joven llamado Timoteo, que escuchó el mismo evangelio y obedeció el mismo evangelio de la misma manera. Ahora vamos a decir que Timoteo, porque habían pasado algunos años, que él ahora es añadido a una denominación nueva. No, él fue añadido a la misma iglesia que Cristo edificó, porque escuchó y obedeció el mismo mensaje. La misma semilla produjo el mismo fruto. Y así es hoy día. Si usted o yo escuchamos el mismo mensaje, lo creemos y lo obedecemos, esta semilla va a producir el mismo fruto. Cristianos, miembros de la iglesia que es de Cristo, nos va a salvar y como salvos vamos a pasar a componer, a formar parte de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, esto es lo que queremos decir. La iglesia que Cristo mismo edificó. La iglesia que es lo que Cristo quiere, porque sigue el modelo, la doctrina de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, que no sigue ninguna otra cabeza, no reconoce ningún otro fundador, no tiene ningún otro estatuto ni reglamento, no tiene ninguna práctica que no se encuentre en el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia de Cristo, formada por todos aquellos que han escuchado el sencillo evangelio de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección, que la han creído a esa predicación y que han sido bautizados para perdón de los pecados y han recibido el Espíritu de Dios. Estos son la iglesia de Cristo. No se trata de una denominación, no se trata de una institución con sede humana. Se trata de la iglesia que es de Cristo y usted necesita ser miembro de ella. Al terminar así es necesario entonces dejar tiempo para las preguntas de la persona, dependiendo de su historia religiosa, de las tradiciones que ha seguido en su vida religiosa. Probablemente tenga algunas preguntas acerca de por qué cierta denominación no es la iglesia de Cristo o por qué está equivocada cierta denominación. Si usted no sabe la respuesta, entonces no conteste. Diga, yo no sé. Pero prometo averiguar la respuesta antes de nuestra próxima reunión. No debe darle pena decir, no sé, cuando no sabe. Esto es parte de la naturaleza del ser humano, de no saber todas las cosas. Así que esto no debe ser causa para que usted sienta mucha pena. Pero sí debe averiguar entonces la respuesta a la pregunta de la persona. Pero lo más importante que puede enseñarle es cómo la denominación indicada está equivocada en cuanto al plan de salvación que enseña. Porque todas las iglesias evangélicas enseñan un plan de salvación equivocado. Ellos están enseñando que solamente por la fe el hombre es salvo. Usted sabe esto. Entonces es necesario enseñar cómo está equivocado en este punto, que es fundamental y básico, porque sin la salvación no tenemos la iglesia que Cristo fundó, ya que ella está compuesta por personas que son salvas, sencillamente. Los salvos son añadidos a la iglesia. Así que tendrá que responder a esta clase de preguntas sin duda después de esta lección. Y si no sabe la respuesta, averigüe. Y tendremos más lecciones que ayudarán si la persona no se ha bautizado todavía o si ya se bautizó.
En próximas lecciones estaremos considerando algunas cosas para fundamentar la fe de estos nuevos cristianos. También tendremos algunas lecciones en el futuro acerca de denominaciones específicas, como los mormones, testigos de Jehová, los sabáticos, los pentecostales, y cómo nosotros podemos enseñarles mejor a ellos, cómo podemos ayudarles a conocer el error en el cual están y salir de ese error. Así que espero que Dios le bendiga y le ayude en sus esfuerzos por enseñar el Evangelio y aclarar la enseñanza de la Biblia acerca de la iglesia que Cristo fundó. Una voz resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenos de pavor, piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. Danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh, en toda tierra haced resplandecer esa luz de Jesús, luz que ilumine nuestra senda aquí. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. En Jesús hay vida, paz, consolación. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Su amor, su gracia afirma el corazón. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh creyentes fieles, todo el mundo henchid de esa luz de Jesús, a salvar millares sin tardar salid con la luz de Jesús. Danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador.